En nuestro video anterior sobre los 10 lugares más espeluznantes de Canadá, 3 lagos de Columbia Británica llegaron a la lista final. Estos cuerpos de agua misteriosos incluyen el Lago del Diablo, una laguna alpina en las montañas Lillooet, envuelta en inquietantes leyendas nativas; Green Lake, conocido por avistamientos de ovnis, encuentros con Sasquatch y la desaparición de Clancy O'Brien; y el Lago Pitt, el sitio de una legendaria mina de oro perdida, numerosas apariciones del Sasquatch, un alarmante número de desapariciones sin resolver y, según algunos comentaristas, una población local de misteriosas lagartijas negras gigantes. En este vídeo echaremos un vistazo a 10 lagos más espeluznantes en Canadá. Disfruta. 10. Lago Minnewanka. Llegarás a un lago glaciar de 5 kilómetros de largo, llamado Lago Minnewanka. Como otros lagos con nombres de sonido similar en Dakota del Norte y Michigan, el peculiar nombre del lago Minnewanka proviene de un antiguo término indio Suwin, que se traduce como agua espiritual. Como el cercano Valle de los Fantasmas, la montaña Cabeza del Diablo y la colina de los Hombres Muertos, el lago Minnewanka está envuelto en misterio. Una de las leyendas más antiguas y difundidas sobre este cuerpo glacial de agua sostiene que el lago es hogar de algún tipo de monstruo, aunque varias versiones de esta leyenda han asignado diferentes identidades al misterioso residente del lago. Los candidatos destacados incluyen espíritus malignos y un hombre salvaje predador que acecha las montañas circundantes. Todos coinciden en que algo poderoso y sobrenatural vive en o cerca del lago Minnewanka. Una variante de esta leyenda local sostiene que el monstruo es un pez gigante, como lo puso un artículo de periódico de 1924. Uno de los primeros indios que vio este lago lo hizo desde la cima de una de las montañas más altas que lo rodea. En el lago vio un pez enorme, tan grande que, desde donde estaba, parecía ser tan largo como un lago. Otra versión de su leyenda se puede encontrar en el puesto comercial Banff, una tienda de regalos histórica establecida en 1903 por el hombre renacentista canadiense Norman Loxton. En el fondo de la tienda hay una vitrina que contiene lo que parece ser el cadáver momificado de un tritón. Una nota adjunta a esta horrenda exposición describe una vieja historia sobre una criatura en el lago Minnewanka que era mitad humana y mitad pez. De vez en cuando, sostiene la leyenda, los visitantes al lago pueden oír voces y tambores provenientes de debajo del agua. Estos misteriosos ruidos aparentemente tienen alguna conexión con el monstruoso residente del lago. Debe mencionarse que la atrocidad exhibida en el puesto de comercio de Banff tiene un sorprendente parecido con la sirena de Fiji, un quimera disecada compuesta por la cabeza y torso de un mono, cosida al cuerpo de un pez, el cual el empresario estadounidense P.T. Barnum alguna vez exhibió en su museo en Nueva York. Aunque la leyenda del lago Minnewanka podría tener algo de verdad, la abominación en el puesto de comercio de Banff probablemente no. Este hermoso cuerpo de agua en el límite del Parque Nacional Banff guarda otro secreto que añade a su misterio. Bajo la superficie espejada del lago Minnewanka yace todo un pueblo, perfectamente conservado por las frías aguas alimentadas por glaciares. Una vez un pequeño pueblo turístico junto al lago, este asentamiento olvidado fue completamente sumergido en 1941, cuando se construyó una presa hidroeléctrica en el lago, con el propósito de suministrar a Canadá en tiempo de guerra la energía eléctrica que tanto necesitaba. 9. Lago Santa Ana. 5 horas al norte de Banff y aproximadamente 1 hora al oeste de Edmonton se encuentra Lac Saint Anne, Alberta, un gran lago eutrófico conectado con una fascinante tradición. Por 133 años, miles de católicos romanos, la mayoría de ellos de herencia metis o de primeras naciones, han viajado a Lac Saint Anne para bañarse en sus aguas ricas en plancton, esperando beneficiarse de los milagrosos poderes curativos que se dice que poseen. Aunque la peregrinación anual de verano a Lac Saint Anne es una tradición católica, la creencia de que el lago alberga algún poder extraordinario precede a la importación del cristianismo en las llanuras canadienses. Antes de 1795, cuando agentes de la compañía de la bahía de Hudson establecieron el fuerte Edmonton en las orillas del río Saskatchewan, del norte cercano, los nativos locales supuestamente contaron historias sobre una gran serpiente que vivía en el lago, la cual generaba fuertes corrientes y vientos peligrosos con el azote de su cola. Otra antigua leyenda de piedra habla de un jefe Sioux que viajó hasta el lago desde lo que ahora es Dakota del Norte, siguiendo el latido de un misterioso tambor invisible. Siguió el sonido hasta una isla en el lago,
donde encontró a una hermosa mujer vestida con una túnica de piel de venado, con plumas en su largo cabello negro. Después de producir una visión milagrosa en la que miles de niños podían verse de pie en la orilla del lago, la mujer desapareció. Los nombres que los nativos locales daban al lago reflejaban su reverencia por el misterioso poder que creían habitaba en él. Ambos, los Stoney y los Cree, la llamaban Lago del Gran Espíritu en sus respectivos idiomas. Siguiendo el ejemplo de los nativos, los empleados de la compañía de la bahía de Hudson, que se establecieron cerca del río Saskatchewan del norte, llaman al cuerpo de agua Lago del Diablo. En 1844, un sacerdote franco-canadiense llamado Jean-Baptiste Thibault, que había viajado a caballo por las praderas canadienses 2 años antes para ministrar a los Métis y Cree en Fort Edmonton, estableció una misión católica romana en las orillas de la Liga del Diablo, descontento con el apodo diabólico que la HPC había dado a su cuerpo de agua trasero. Thibault bendijo el Lago del Diablo y lo renombró Lac Saint-Anne en honor a la abuela de Jesús y madre de la Virgen María. La peregrinación religiosa por la que Lexington es famosa hoy comenzó en el verano de 1889, durante una hambruna particularmente severa, guiados por un misionero oblato llamado Padre Joseph Lestang. Cientos de católicos nativos y mestizos descendieron al lago el 26 de julio, el día de la festividad de Santa Ana, para rezar por lluvia. Después de rezar el rosario y la letanía de los santos, algunos de los peticionarios se metieron al agua para refrescarse. Al sumergirse en las aguas turbias del lago, ocurrió algo milagroso. Muchos de aquellos que llegaron a Lac Saint-Anne con enfermedades y discapacidades salieron del agua instantánea e inexplicablemente curados de sus dolencias. Desde entonces, católicos de todo Canadá y Estados Unidos han hecho peregrinaciones anuales a Lac Saint-Anne para rezar. El poder curativo del lago. Una mujer, cuyo problema de cadera de toda la vida desapareció después de lavarse en las aguas de ese lago sagrado, describió su experiencia a un periodista en 1982, diciendo: «Es una sensación extraña. Es como si algo entrara en ti y sientes que podrías flotar lejos. Te sientes ligero. Es el Espíritu Santo entrando a tu cuerpo. Sentí que podía levantarme y correr». Aunque espeluznante podría no ser la descripción más adecuada para el misterio que lo rodea, Lac Saint-Anne es ciertamente uno de los lagos más extraordinarios de Canadá. Lago Tortuga. Si conduces aproximadamente 4 horas y 40 minutos hacia el este desde Lac Saint-Anne, llegarás a Turtle Lake, en Saskatchewan, un cuerpo de agua largo y estrecho que se encuentra en la unión de las praderas del norte y el bosque boreal. La tradición local sostiene que el cuerpo aislado de agua debe su nombre a una antigua leyenda Cree, que habla de un monstruoso animal acuático que habita en sus profundidades. Se decía que esta criatura hacía su hogar en 3 bolsillos de agua, especialmente profundos cerca de la orilla este del lago, frente a un promontorio llamado Punta India, que los indígenas procuraban evitar. Según la anciana Cree, Catherine O'Kaney, a quien la periodista Catherine Lawson citó en un artículo en la edición del 9 de noviembre de 1981 del Star Phoenix de Saskatoon, Saskatchewan, se decía que si te acercabas a esa área, nunca volverías. No se conforma con una consignación a los confines nebulosos de la mitología de Cree. El monstruo del lago Turtle ha hecho saber su presencia a los locales blancos tanto tiempo como cualquier residente vivo de ese tranquilo rincón de Saskatchewan pueda recordar. En invierno, rasga enormes agujeros en las redes de los pescadores y, en verano, a veces rompe la superficie del agua para asustar a nadadores y navegantes. Las descripciones de testigos presenciales del monstruo son bastante consistentes, y decididamente no de Turtle Lake. La criatura suele describirse como teniendo una longitud de 3 a 9 metros, o 10 a 29 pies, con piel lisa o escamosa de color negro o gris, con o sin una aleta larga a lo largo de su espalda, y con una cara bestial que se asemeja a un perro, caballo o cerdo. Algunos testigos comparan a la criatura con un tronco animado, mientras que otros han descrito ver 3 jorobas distintas en su espalda. La mayoría de los residentes de Turtle Lake, que tienen una opinión sobre el asunto, sospechan que el monstruo de Turtle Lake probablemente es un esturión extraordinariamente grande. A pesar de que ningún miembro de esa especie Piscis, grande o pequeño, nunca ha sido atrapado en el lago, una minoría propone que la criatura podría ser un plesiosaurio de agua dulce relicto, un dinosaurio acuático de cuello largo y cuerpo grande, del cual la mayoría de los paleontólogos está de acuerdo en que se extinguió hace mucho tiempo, y muchos más se negaron a especular sobre la identidad de la criatura, pero permanecieron firmemente convencidos de su existencia. Site:
Lago de las Vieres. En el extremo opuesto de las praderas de Saskatchewan, al sur de la ciudad de Moose Jaw, se encuentra Old Wives Lake, el segundo lago más grande para navegar en Canadá. Una isla en este lago, llamada la Isla de las Bahías, por los aullidos sobrenaturales que de vez en cuando emanan de allí, se dice que está embrujado por los espíritus de ancianas. Cree que fueron masacradas en la orilla del lago hace mucho tiempo, en el evento que le dio al lago su extraño nombre. Un letrero al borde de la carretera, erigido por el gobierno provincial, justo al este del lago, cuenta una versión de la historia. Una leyenda india de los años 1800, dice el letrero, revela cómo el lago Old Wives al oeste fue nombrado. Un invierno, un grupo Cree se aventuró más allá de su zona tradicional, en busca de búfalos. Se aventuraron en territorio reclamado tanto por los Cree como por los Blackfoot. Los Cree fueron recompensados con una cacería exitosa. En su campamento junto al lago, fueron sorprendidos por un grupo de guerra Blackfoot. Tras un breve enfrentamiento, los Blackfoot volvieron a las colinas para esperar el amanecer. Las fogatas de los Cree ardían en la noche mientras decidían qué hacer. Las ancianas Cree sugirieron que se quedaran y cuidaran las fogatas, permitiendo que el resto de los Cree escaparan. Al amanecer, los Blackfoot se enfurecieron al encontrar solo a las abuelas cuidando las hogueras. Es poco probable que alguna mujer sobreviviera. Los Cree llamaron al lago Nautique en honor a las ancianas. En noches ventosas, puedes oír la risa de las ancianas, burlándose de sus enemigos Blackfoot. Ligawalaksh. Diseminados por toda la provincia de Columbia Británica, hay varios lagos aislados, los cuales tanto los indios Salish del interior de la meseta del interior y los Coast Salish del noroeste del Pacífico, tradicionalmente considerados con miedo y respeto. Se decía que estos lugares estaban saturados de un poder preternatural peligroso, que se manifestó en forma de apariciones extrañas o criaturas de aspecto antinatural, a las que una vieja leyenda atribuye a los espíritus de antiguos chamanes maléficos, quien se ahogó en una gran inundación hace mucho tiempo. Al pasar por estos lagos, los nativos se pintaban la cara de negro o rojo para protegerse y apartaron la mirada del agua, para no ver alguna aparición impactante o mortal. Los Salish del interior llamaban a estos lugares misterios de tierra y agua, mientras que los Salish de la costa se referían a los extraños seres que se podían ver allí como Slalakums. El antropólogo James Tate describió varios misterios acuáticos en su tratado etnológico de 1900 sobre los indios Thompson. Uno de estos era el Lago del Diablo, un pequeño cuerpo de agua en las montañas Lillooet, que aparece en nuestro video sobre los 10 lugares más escalofriantes de Canadá. Otro es un lago sin nombre que Tate describió así. Un lago en las montañas cerca del país de las tribus de la costa nunca se ha conocido que se congele, sin importar cuán frío esté el clima. A veces se ve en sus aguas una aparición en forma de bote con remos, por empleados de la compañía de la bahía de Hudson, vestidos con abrigos azul oscuro, camisas y gorras en fajas rojas. Siempre aparecen en el mismo extremo del lago y reman hacia el otro extremo donde hablan entre sí en francés. Poco retorting, how benevolent desparcent. Si se ven 4 hombres en el bote, se considera un buen augurio, pero si son 8 hombres, lo contrario es cierto, y la persona que ve la aparición se enfermará o morirá poco después. Este autor ha identificado previamente esta masa de agua como el lago Seaton, un lago de brillante tono esmeralda cerca del pueblo de Lillooet, Columbia Británica. Una vez recorrido por empleados de la compañía de la bahía de Hudson, donde se han reportado peces monstruosos, y que se dice que nunca se congela en invierno. Un pasaje en el Tratado de 1952 del antropólogo Wilson Duff sobre los indios Stolos superiores indica que el misterioso ser acuático sin nombre de Tate podría ser en realidad el lago Walich, una pequeña masa de agua en las montañas Cascada del Norte al este de Chilliwack y al suroeste del pueblo de Hope, Columbia Británica, que una vez fue conocido como Lago Jones. Según los informantes de Duff, en las montañas, en lo profundo de los bosques y en ciertos cuerpos de agua, vivían todo tipo de criaturas extrañas y antinaturales, a las que se llamaba Slalakums. En tiempos anteriores, la vista de una de estas poderosas criaturas sobrenaturales solía causar enfermedad del alma, inconsciencia y malestar estomacal. Algunos lugares, generalmente cuerpos de agua, eran conocidos por ser hogares de Slalakums o por tener propiedades de Slalakum propias. Jones Lake era uno. Se había visto a hombres extraños remando allí. Luego desaparecieron. Los chorros de agua y las grandes olas eran frecuentes, y a veces se escuchaba el sonido de cascos golpeando. 5. Lago Superior. El más grande de los 5 grandes lagos de Norteamérica, el Lago Superior,
es hogar de más historias de fantasmas y desapariciones sin resolver que cualquier otro cuerpo de agua en Canadá. Llamado Kichigami, o Gran Lago, por los Ojibwe locales, este mar de agua dulce ha tragado cientos de barcos durante los últimos 4 siglos, incluyendo enormes cargueros como el SS Edmund Fitzgerald y el SS Kamloops, cuyo esqueleto hundido sirve como último lugar de descanso de un cadáver blanco como tiza, que se dice se acerca a los buzos que visitan el naufragio. Sus vastas aguas son un campo de juego para barcos fantasma, como el color del Isis Bannockburn, un vapor que desapareció sin dejar rastro en un día nevado de noviembre de 1902, y sus costas boscosas se dice que están embrujadas por el Wendigo, un espíritu maligno de la tradición algonquina. Se dice que infunde a sus víctimas un apetito incontrolable por la carne humana. Además de los misterios náuticos y las leyendas nativas, el lago superior alberga algunos faros supuestamente encantados. Aunque la mayoría de los faros fantasmales de Kichigami, como los de Chris Point, señalan de manera irregular, Iroquois, Split Rock y Standard Rock se encuentran en los estados americanos de Minnesota, Wisconsin y Michigan. La luz de San Ignacio, por ejemplo, ubicado en la pequeña isla Talbot, al sur de la isla Saint Ignace, se dice que es hogar de un espíritu maligno, que solo trae desgracia y muerte a sus guardianes. Cuando su tercer y último guardián encontró un final pegajoso en 1872, el faro maldito fue abandonado, y desde entonces, marinos que pasan por la isla Talbot han informado de ver a una mujer con cabello blanco largo, deambulando por su orilla rocosa. Lejos hacia el este, se ha visto el fantasma de un antiguo guardián del faro, caminando alrededor de la antigua casa del guardián, en el solitario parque provincial Islas Slate. Topero-Wat, el lago Champlain. Al este de los Grandes Lagos, y al sur de la ciudad de Montreal, Quebec, se encuentra el lago Champlain, un largo lago de agua dulce que Quebec comparte con los estados de Nueva York y Vermont. El lago lleva el nombre de Samuel de Champlain, un explorador y colonizador francés, que fundó la ciudad de Quebec en 1608. Charles Free de 613. Los viajeros sobre el Champlain. El denominado padre de la Nueva Francia describió un extraño pez en el lago Champlain, que los nativos llamaban Chau Ferru, algunos de los cuales supuestamente alcanzaban una longitud de 3 metros. Vi algunos de 5 pies de largo, escribió en francés. Llave inglesa, que era tan grande como mi muslo. La cabeza era tan grande como mis 2 puños, con un hocico de 76 centímetros de largo, y una doble fila de dientes muy afilados y peligrosos. Su cuerpo es en forma, muy parecido al de un lucio, pero está armado con escamas tan fuertes que un puñal no podría perforarlas. Su color es gris plateado. La extremidad de su hocico es como la de un cerdo. Este pez hace guerra contra todos los demás en los lagos y ríos. También posee una destreza notable, según me informaron las personas, que se muestra de la siguiente manera. Cuando quiere capturar aves, nada entre los juncos o cañas, que se encuentran en las orillas del lago en varios lugares. Queda perfectamente quieto. Así que, cuando los pájaros vienen y se posan en su hocico, suponiendo que sea solo el tocón de un árbol, cierra hábilmente, lo cual había dejado entornado, y tira del pájaro por los pies hacia abajo bajo el agua. Hoy en día, la mayoría de los historiadores coinciden en que el extraordinario pez, al que se refería Champlain, probablemente era el lucio de escamas óseas, o el lucio gar, pato. ¿Qué animales comen ocasionalmente patos? Aunque sean monstruosos, los lucios gar no son los únicos peces grandes e inusuales que se cree habitan en el lago Champlain. Desde al menos principios del siglo XIX, los visitantes del lago han informado de haber visto un enorme monstruo similar a un serpiente, que se impulsa a través del agua mediante ondulación vertical. Scar. La criatura, ahora comúnmente conocida como chimpancé, solía describirse con ojos ardientes, escamas brillantes, una cola de pez y otra cola larga, y una inclinación a expulsar agua. Informes de los años 60 hasta la segunda mitad del siglo XX a menudo describían a Champ como de color oscuro o negro, con una cabeza similar a la de un caballo o una serpiente, con 2 cuernos o orejas y una melena. A lo largo de los años, se han propuesto varias teorías sobre la identidad del monstruo del lago Champlain. La más popular sostiene que el animal es un engaño, una ola, un tronco flotante o un esturión del lago. Otros sospechan que Champ podría ser una foca de Puerto Solitaria, un plesiosaurio relicto, o una variedad de agua dulce de una antigua especie de ballena llamada Bacillus aureus. En cualquier caso, los avistamientos de Champ siguen ocurriendo en el lago Champlain hasta el día de hoy. Therese.
Liga Okanagan. Regresamos a la provincia de Columbia Británica, al hogar del legendario primo de Champ, el Ogopogo. En el sur-centro de Columbia Británica, en el borde oriental de la meseta interior, se encuentra un lago largo y estrecho de notable profundidad. Antes de que exploradores estadounidenses al servicio de Pacific Fur Company pusieran pie en sus orillas, en 1811, los indios Okanagan locales contaron historias sobre un espíritu poderoso y peligroso que vivía en este lago Okanagan, lago que invocaba aguas turbulentas y vientos fuertes cuando estaba descontento. Comenzando a finales del siglo XIX, los pioneros blancos comenzaron a tener sus propios encuentros con el legendario recluso del lago, el cual describieron como una serpiente negra gigante con cabeza de oveja, con o sin dos cuernos altos, que se movía mediante ondulación vertical. A medida que se seguían haciendo informes sobre la criatura a lo largo del siglo XX, al monstruo del lago Okanagan se le dio el nombre de Ogopogo. Los avistamientos del Ogopogo todavía se realizan con una frecuencia casual hoy en día. A mediados de octubre del 2022, los residentes de Okanagan, Dale y Colin Hancher, y su amiga Myrna Germaine Brown, vieron algo inusual en el lago Okanagan mientras navegaban. Preocupado de que el objeto misterioso pudiera representar un peligro para otros navegantes, Dale tomó una foto de él, anotó su ubicación y regresar a la orilla con la intención de alertar a las autoridades pertinentes. Al examinar la foto más de cerca, Dale encontró que el sujeto misterioso se parecía a una cabeza de dragón, con dos altos cuernos, evocando mucho al legendario Ogopogo. Global News de Canadá, que dio a conocer la historia, concluyó su pieza con un análisis del criptozoólogo de Wisconsin, Adam Benedict, fundador del Instituto Pine Barrens. Benedicto, a quien este autor solo puede suponer que nunca ha visto un pato en su vida, propuso que la imagen que Hanchard capturó era realmente un ave acuática en proceso de zambullida. Ave acuática o no, el Ogopogo no es la única criatura inusual que se dice que acecha el lago Okanagan. Tanto la tradición india de Okanagan como los clásicos libros de Bigfoot están llenas de historias sobre gigantes y hombres salvajes peludos que acechan las colinas y montañas más allá del lago Okanagan. Does, lago Courtney. Aproximadamente 1 hora y media al oeste del lago Okanagan, no lejos de la ciudad de Merritt, Columbia Británica, se encuentra un cuerpo de agua mucho más pequeño llamado lago Courtney. En septiembre de 2021, este autor fue contactado por un hombre de Kisnell, Columbia Británica, quien afirmó haber experimentado algo inusual en el lago Courtney en los años 70 cuando era adolescente y vivía con su familia en Merritt, mientras acampaban en una vieja cabaña abandonada a orillas del lago. Mi informante y sus amigos adolescentes se encontraron de repente rodeados por un rebaño de ganado. Senda, conducida por vaqueros de aspecto rudo vestidos con ropa de moda en los finales del siglo XIX. Uno de los vaqueros estaba claramente asombrado de ver a los adolescentes, y después de controlar a su caballo, que parecían estar en estado de pánico, se bajó de su montura y caminó hacia ellos. Temerosos de ser penalizados por invasión, los adolescentes abandonaron el refugio y huyeron colina abajo. Cuando finalmente miraron hacia atrás para ver si estaban siendo perseguidos, encontraron el valle tranquilo y vacío, a pesar de que un enorme rebaño de ganado lo había ocupado solo momentos antes. Mi informante sospecha que él y sus amigos encontraron un portal en el tiempo, una especie de grieta en la dimensión temporal, que se abre de manera infrecuente para permitir un encuentro temporal entre personas y objetos de diferentes épocas. También sospecha que este fenómeno podría tener alguna relación con el alarmante número de hombres y mujeres que han desaparecido sin dejar rastro del altiplano interior de Columbia Británica. 1. Lago Harrison. De todos los lagos en el Gran Norte Blanco, el lago Harrison, ubicado entre el borde este de Gran Vancouver y el cañón Fraser, es uno de los más espeluznantes, a veces llamado la capital del Sasquatch de Canadá. El lago Harrison y el valle adyacente de Agassiz Harrison fueron el escenario de algunos de los encuentros con Sasquatch más famosos de Canadá, la mayoría de los cuales ocurrió a principios del siglo XX. En mayo de 1909, por ejemplo, un hombre indio Chehalis, llamado Peter Williams, afirmó haber sido perseguido por un Sasquatch al pie del monte Keenan, una montaña ubicada en el extremo suroeste del lago Harrison. En septiembre de 1941, un Sasquatch macho grande hostigaba repetidamente a Chapman, los Harrison, una familia de Chehalis, que vivía en una cabaña al sureste del lago Harrison, robando pescado seco de su cobertizo y chillando fuera de su cabaña por la noche. Sortiet, los residentes de Port Douglas, en el extremo norte del lago Harrison, huyeron aterrorizados cuando un hombre salvaje, peludo y de 4 metros con 20 centímetros de altura, entró caminando al pueblo e intentó entrar en algunas casas.
Además de los muchos encuentros con Sasquatch que se dice han ocurrido allí a lo largo de los años, el lago Harrison también es el escenario de varias desapariciones sin resolver. Entre los más extraños está el de Raymond Selman, un hombre al aire libre de 65 años, que desapareció mientras acampaba en las orillas occidentales del lago Harrison. Este caso aparece en el libro de 2019 de David Paulides, Missing Quarantine on the Canada, y ha sido contado en el programa de radio Coast to Coast AM. Como muchas de las historias de casos que Paulides presenta en sus libros, la desaparición de Raymond Salmon, al investigar más de cerca, no es tan misteriosa como la hace parecer el autor de Missing 411. Sin embargo, los detalles dramáticos de la historia, junto con la inexplicabilidad de varios de sus detalles, la hacen una historia muy interesante. Así como el escenario legendario en el que ocurrió, invita a considerar si podría haber algo más de lo que se ve a simple vista. En la tarde del 28 de mayo del 2013, Salmon, al parecer varado en una pequeña playa a unos 400 metros al sur de su campamento improvisado, en el suelo, usó su rifle para disparar 3 tiros al aire, y otros 3 a 2 vehículos diferentes, aparcados en otros campamentos no oficiales, a unos 500 metros de distancia. Los destinatarios de los disparos, sin saber de dónde venían, informaron a la RCMP. La policía investigó el lugar del disturbio y encontró la casa rodante de Selman vacía, con sus 2 perros, Elmer y Bandit, a quienes su esposa afirmaba que siempre llevaba consigo en sus aventuras por la naturaleza, encerrados dentro. Atraídos por la vista de globos de socorro, la RCMP encontró la ropa, el rifle y los casquillos de bala gastados de Salomon, en la playa desde donde había disparado los tiros. Del hombre desaparecido, sin embargo, no había ningún rastro. La policía tampoco pudo encontrar el cuchillo y el cinturón de Selman, y sospechaba que el excursionista de 65 años los había usado para hacer un torniquete. Al parecer, estaba bajo la impresión de que se había lastimado gravemente, operando bajo la suposición de que Salman había intentado nadar hacia un tramo de playa más accesible, y se había ahogado en el proceso. Una pareja de Idaho, equipada con un vehículo submarino operado remotamente, buscó en esa parte del lago Harrison el cuerpo del leñador, pero fue incapaz de encontrar algún rastro de él. Hasta la fecha, el destino de Raymond Salmon sigue siendo un misterio. ¿Quién Saucer Center? ¿Cuáles son tus piernas espeluznantes favoritas? Déjamelo saber en los comentarios abajo. Solo quería hacer una edición rápida. Un artículo en singular14.com de Tobias y Emily Wayland. Parece que no soy el primero en criticar el análisis de Adam Benedict sobre la foto del Ogopogo, así que probablemente el pobre señor Benedict ya ha tenido suficiente basura de gente como yo. Y todo el mundo comete errores a veces. Me siento mal ahora por mi brusquedad innecesaria, pero soy demasiado perezoso para cambiar el video. Así que, como disculpa, le daré a Benedict lo que se merece, y citar su respuesta a sus detractores. Brujas, no dejen que su deseo de que sea un monstruo les haga olvidar que también existen animales reales en el lago. Todavía no creo que sea un pato,